Es un día de un gran dolor para la Iglesia Católica, para la humanidad. Sabemos, para nosotros los creyentes, del Papa Francisco, pues está feliz en la eterna dicha en Jesús. Pero de todas maneras, la muerte de las personas que se aman es un dolor para nuestro corazón. Yo le quiero preguntar, empezar hablando de de alguna manera, esta forma del Papa Francisco de relacionarse, de tender puentes, de buscar un entendimiento global, ¿no? Recordemos que su pontificado no ha estado exento de conflictos históricos que se han ido desarrollando en el mundo. En este momento estamos hablando de la guerra en Ucrania, de la guerra en Gaza, pero él es papa desde 2013 y tenemos que recordar que un año después, solo un año después, visitó Jerusalén, visitó Belén y unió a Mahmoud Abbas en ese momento con Shimon Peres. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, que el Papa no solo se dirija a la comunidad católica como jefe de Estado, que también sea una figura de alguna manera mediadora entre los líderes del mundo y entre otras religiones? Lo viene haciendo de muchísimas maneras, Larga sería la lista, Valentina, que ocuparía mucho más que el tiempo que obviamente y con generosidad nos da France 24, televisión. Traigamos como 3 hitos bien grandes de esa mediación. En la administración del presidente Obama en los Estados Unidos, fue el Papa quien le pidió al presidente Obama que por favor se hiciera un proceso para levantar el embargo en Cuba, embargo por parte de los Estados Unidos que ha sido condenado reiterativamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Obama, sin lugar a dudas, un hombre de profundas convicciones cristianas y humanas, hizo hasta lo imposible, se tuvieron una serie de conversaciones y se logró el levantamiento de ese bloqueo que lamentablemente administraciones que siguieron al presidente Obama, muy oscuras por decirlo menos, acabaron con ese intento de mediación. Mediación que está haciendo el Papa en esa situación desgarradora, Valentina, del genocidio, porque es un genocidio, lo que está sucediendo en Gaza. Se han asesinado 50.000 civiles a la fecha, siguen asesinándose, buena parte de ellos mujeres y niños. El Papa Francisco desde el primer momento ha censurado vehementemente esa masacre, ese genocidio, y viene exigiendo el cese al fuego inmediato y el inicio de conversaciones y, por supuesto, ha censurado públicamente la intervención militar del gobierno de Israel, tanto en el Líbano como en Gaza. Más mediaciones. Un hito que no se conoce mucho, Valentina. El documento sobre la fraternidad humana que firmó, ¿tú has oído de él? En 2019. Muy importante, pero pues seguramente la televisión francesa, que es una televisión seria, le habrá dado cobertura, pero muchos medios han hecho caso omiso. Una cosa muy importante, televidentes, se encontró el Papa Francisco, esto que voy a hablar fue después a esa intervención que tú dices, se encontró el Papa Francisco hace 4 años en Abu Dhabi con el gran imán Al-Tayeb y elaboraron un comunicado muy bello que se llama Sobre la Fraternidad Universal. Es un comunicado, la primera vez en 15 siglos de historia, de una historia muy dolorosa, llena de odios, de sangre, de muerte entre la religión católica y la religión musulmana, sacan este comunicado, estos 2 grandes prelados del islamismo y del cristianismo, con múltiples citas del Corán y de la Biblia mostrando la gran coincidencia que hay entre esos 2, grandes testimonios de la espiritualidad universal, llamando a la fraternidad, llamando a la superación de la guerra, condenando vehementemente toda guerra que parta de cualquier sectarismo religioso y acercando pues las 2 grandes religiones del mundo, que en estos momentos son el Islam y la religión cristiana. Bueno, por ejemplo, vimos esa histórica visita que hizo el Papa a Irak en 2021 cuando se reunió con el ayatolá Ali al-Sistani, líder de los chiitas iraquíes, que además visitó Ur, la cuna de Abraham. Y hay muchísimas
muchísimas de estos ejemplos, de estas situaciones en las que vimos a un papa que lo que le interesaba era unir. De alguna manera, más allá de eso, hizo una serie de reformas dentro del Vaticano que sí tuvieron grandísimos seguidores y grandísimos detractores. ¿Qué podemos decir al respecto? Uy, otra vez, nos podemos quedar aquí 3 horas. A ver si soy capaz por lo menos de señalar algunas pocas particularmente relevantes. Sí, el Papa Francisco fue el líder de un proceso de cambio al interior de la Iglesia que no solo fue idea de él. Desde antes de él ya al interior de la Iglesia veníamos participando en un movimiento de renovación de ella y él recoge esa voz del Espíritu que se manifiesta en medio de sus hijos, los católicos, y va dando muchos pasos. Hablemos de 2, hablemos del clericalismo y hablemos de la mujer en la Iglesia. Clericalismo, una palabra que no tienen por qué conocerse, pero que es, digamos, en el mundo de la Iglesia Católica se usa. Dice el Papa Francisco que en la Iglesia todos somos iguales, todos tenemos palabra, todos debemos participar en las grandes decisiones de nuestra comunidad. Hay un grupo de clérigos, presbíteros, nos llaman sacerdotes de manera inadecuada porque sacerdotes somos todos los miembros de la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento solo le da el título de sacerdote a Cristo y en él a toda la comunidad. Somos presbíteros. Este grupo de presbíteros y obispos que se creen, dice el Papa Francisco, que son los únicos que tienen la palabra, son los únicos que hacen y todos los demás se callan, repiten y andan haciendo lo que se les dice. Eso no es la Iglesia, entonces eso es lo que se llama el clericalismo. Y los miembros de ese movimiento son los clericalistas. Entonces cito al Papa Francisco, comillas, cuando yo me encuentro con un clericalista, de pronto me vuelvo anticlerical. Imagínate, Valentina, un papa anticlerical. Y sigue él. El clericalismo es una auténtica perversión. El clericalismo nada tiene que ver con el Evangelio. El último sínodo, el sínodo de la sinodalidad, la palabra sínodo significa caminemos juntos, toda una dinámica que ya empieza el Vaticano II, pero el mismo Francisco lo dijo muchas veces, no estamos aplicando el Vaticano II, estamos muy quedados. Entonces, para impulsar aún más esa gran intuición del Papa Juan XXIII, predecesor de las reformas de Francisco, no me cabe la menor duda, gran Papa también, entonces se convoca el sínodo de la sinodalidad. La sinodalidad es el proceso para acabar con el clericalismo, para que efectivamente todos participemos en la Iglesia. Esos sínodos, el primer sínodo fue en Jerusalén en el año 50 y ahí participaron todos. Laicas, laicos, no religiosas, no clérigos y todos, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, deliberaron en pie de voz y voto y todos le mandaban a las iglesias sus conclusiones. Después el sínodo se volvió sobre los obispos y ahora, el año pasado en octubre y el año antepasado, volvimos de nuevo, por fin, al primer siglo de la iglesia, donde tuvimos un sínodo donde había mujeres, hombres, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, todos con igual voto e igual voz. Eso es un paso absolutamente gigantesco en el devenir de la iglesia moderna. Y finalmente la inclusión de las mujeres en la iglesia. No sé si tú sabes, seguramente la televisión francesa lo ha difundido. En enero del año pasado, en el Vaticano, el Papa tiene una serie de oficinas muy importantes que le ayudan al gobierno, se llaman congregaciones, son 10. Digamos, son hilos y los directores de esas oficinas, pues, digamos, son altos cargos, prácticamente los más altos cargos después del papado. Siempre habían estado cardenales y el Papa en enero nombra a la hermana Bombrilla la primera directora mujer de una de esas oficinas, una de esas congregaciones, la Congregación para las Religiosas, los Religiosos y los Institutos Seculares. Eso, es decir,